El año 92 tuvo serias dificultades de orden público para Colombia, pero el orden público y la política no eran las únicas dificultades que atravesábamos los colombianos en ese momento. También estaba el problema económico. Veníamos de el comienzo de una apertura que va a terminar de desarrollarse durante el gobierno de César Gaviria. Hoy, ¿en qué pasó en el 92? Estamos con uno de los protagonistas del cubrimiento económico de aquel entonces. Comencemos. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico. Estamos con J. Enrique Ríos, en ese entonces, en el 92, director del Noticiero Económico Antioqueño. J., bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, señor 92. Espero que ese 92 se grabe y que tengamos que decirte, señor senador. Bueno, esperemos que sí, J. Devolvámonos en el tiempo. En esos años 90, como decíamos en la presentación, pues estábamos atravesando muchas dificultades. Apagón, fuga de Pablo Escobar de la catedral y seguían los grupos insurgentes también al orden del día. El país se estaba volviendo prácticamente ingobernable. ¿Qué recordás de esos días? A ver, yo pensando en este tema, defino el 92, o lo que estaba pasando en Colombia el 92, como un año de muchas paradojas, marcado por el intento de la modernización institucional con la nueva Constitución, frente a una aguda crisis de servicios y una obsolescencia, una evocada violencia mezclada con tres ingredientes muy peligrosos, muy explosivos: el narcotráfico, la violencia guerrillera y, sobre todo, el problema de lo que generaba Pablo Escobar, que eso fue una cosa desastrosa. Lo que nos pasó en el país con lo de las mafias del narcotráfico fueron impresionantes, y que no dejaron que el presidente Gaviria pudiera desarrollar la Constitución como lo decía. No permitieron que el país pudiera salir adelante, porque todos los recursos fueron empleados para atender esos tres frentes de una guerra. Una guerra no, una triple guerra. Eran tres guerras. Es como si lo urgente no dejara tiempo para lo importante. No solo no dejaba tiempo, sino que todos los recursos se iban dirigidos hacia eso. Claro. Sí, de hecho, pues César Gaviria va a venir a heredar la candidatura de Luis Carlos Galán, asesinado en el 89. César Gaviria, a través de su ministro, que en ese momento, ministro de Hacienda, que era Rudolf Holmes, trata de implementar lo que en su momento se llamó la apertura económica, que ya venía pues de tiempo atrás con Virgilio Barco. ¿Cómo viste esa apertura económica, J., en ese momento, en los años 90, en 91, 92? Yo asistí a varias reuniones de la CEPAL donde se habló mucho de esa cosa y se hablaba de la necesidad de abrir los mercados para que los industriales nacionales pudieran desarrollarse también, pero eso no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Simplemente porque las materias primas nuestras no tenían industrialización local. Entonces no había cómo competir con lo que venía de afuera, que venía generalmente de contrabando. Entonces se hacía una apertura para que el contrabando entrara, y entró el contrabando. De ahí nacieron cosas como el hueco, que era la forma que los contrabandistas tenían de lavar esa plata.
trayendo cosas que entraban sin aduana, porque subvencionaban la importación con el pago a los guardias de aduanas en todas las partes, en todos los puertos. Claro, es decir, teníamos como una paradoja, J, es mantener los aranceles altos, lo que a su vez estimulaba el contrabando, o bajar los aranceles en aras de la apertura, pero con la dificultad de que no teníamos industrialización para competir con el exterior. Exactamente. Entonces, no había de qué hacer chocolate. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque los productores nacionales no tenían los estímulos necesarios en el mercado, no había un mercado para ellos, porque no podían competir con lo que venía de afuera sin aranceles, porque llegaba de contrabando. Estaba el caso de los jeans. Yo recuerdo mucho el caso de los jeans porque yo me fui a Corea a averiguar cómo era que los coreanos podían hacer blue jeans y venderlos aquí a $2. Y encontré los barcos, fábricas que salían de Seúl o salían de los puertos de Corea cargados de pacas de algodón y descargaban en Centroamérica telas ya cortadas. Y los centroamericanos simplemente cosían. Entonces esos blue jeans cosidos así venían a competir aquí con lo que podían hacer los de Tejicondo, los de Fabricato, los de Coltejer con índigo que hacían a alto costo y que no tenían cómo venderlos a $2 como los otros de aquí. Entonces, ¿quién compite así? Nadie. Por eso fracasó la apertura. J, entonces, ¿no había en ese momento una industria que pudiera entrar a competir con el mundo? ¿Esa industria finalmente con el tiempo se generó o estamos en una situación similar a la que atravesaba el país en los 90, en el año 92? Estamos peor. Tenemos menos industria. Tenemos menos industria. Es de perogrullo. ¿Por qué hay menos industria ahora? Porque hay más contrabando, hay más competencia de afuera. Los acuerdos arancelarios que se han firmado con otros países benefician a los otros países para traernos y a nosotros también, pero nosotros no tenemos cómo igualar porque no tenemos producción industrializada que compita con los mercados de allá. ¿Cómo hacemos nosotros para venderles? Solamente les podemos vender flores o aguacates al mercado americano, porque los produce la tierra y se exportan tal cual. Pero ¿cómo hacemos nosotros en Colombia para hacer industria y que genere productos que compitan con los productos que hacen los americanos o que hacen los asiáticos? No es posible. Yo me pongo a estudiar lo de China y uno ve cómo los chinos construyen ferrocarriles, construyen vías de alta velocidad a través de túneles y de puentes y de viaductos. Eso no lo podemos hacer aquí porque los costos no nos dan. ¿A ellos por qué les dan? Porque tienen suficiente mercado. Nuestro mercado es pequeñísimo. Nuestro mercado es tan pequeño que no alcanza como a cubrir las necesidades de ventas que tienen los grandes almacenes para poder crecer. No pueden crecer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hombre, aceptar que somos un país subdesarrollado. Y para salir del subdesarrollo no se sale por decreto. Es que ese es el problema que en los que hemos caído. Creen que con decretos van a sacar desarrollo. No, el desarrollo se hace dando posibilidades de que las materias primas, que somos muy ricos en materias primas, se puedan procesar aquí. Que se les agregue valor a las materias primas desde acá. El valor agregado es algo que no existe todavía en nosotros, o existe en muy bajo nivel. Aquí no se hacen máquinas, aquí no se hacen herramientas, aquí se ensamblan carros. Cuando se abrió Sofasa, preguntaba yo, ¿cuál va a ser el nivel de integración que van a tener los carros? Y nos dicen, no, muy bajo, porque no tenemos industria todavía. Y de eso hace 50 años. Y no lo hay todavía. Vos me contabas por fuera de cámaras que hacía tiempo, como a finales de los 70, principios de los 80, habías hablado con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros
y le decías, maestro, ¿por qué seguimos exportando café sin procesar? Y nos demoramos un montón de tiempo en poder generar la marca Juan Valdez y empezar a exportar café con valor agregado. Yo estuve en Tokio, en Japón, un tiempo, y encontré que había 15 o 20 productos hechos de café. Uno llegaba a una maquinita y encontraba café helado, café esto, un montón de cosas de café. Y yo le preguntaba al presidente de la federación, ¿por qué nosotros no podemos hacer esa cosa todavía? Y ellos empezaron a pensar en esa cuestión. Salió Juan Valdez, abrieron el café, los cafés de Colombia, en la estación de Tokio, por ejemplo. Yo estuve en la inauguración de la estación del café, de la estación de Tokio, del café de Colombia. La gente aglomerada para probar el café de Colombia, pero bueno, eso no es negocio, el solo café, el tinto que vendíamos allá. El negocio es, los centroamericanos están ya haciendo cosas con el café, nosotros no éramos capaces de hacerlo todavía, y no somos capaces. Lo que estamos haciendo ahora, salió el café liofilizado con lo que montaron en el Viejo Caldas, lo único. Ahora los cafés especiales que están sacando las poblaciones, eso es mínimo, eso es la menuda, eso no les da. Me contaba un cafetero ¿de dónde? Por allá por Buriticá, por esos lados. Ustedes están produciendo café especial. Sí, claro, café, el mejor café que nos hemos ganado todos los concursos. ¿Y qué? ¿Cuánto producen? Ah, no, que producimos 3, 4, 5 arrobas al mes. Y resulta que los japoneses o los chinos piden 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 arrobas de café de ese. No tienen cómo vendérselos, porque no los pueden producir, no son capaces de producirlo. Entonces somos liliputenses, somos pequeñísimos, somos enanitos. Y así vamos a seguir. El problema es que así vamos a seguir enanitos. ¿Por qué? Porque desarrollar el país necesita toda una estructura. Yo hice un estudio con las universidades. El problema viene desde, eso me lo reveló el kinder de los cacaos. Cuando estuve averiguando cómo los industriales famosos de esa época, los 40 industriales que entrevistamos, pudieron surgir, tenían hogar. Los de ahora no tienen hogar, los pelados de ahora son los millennials. No hay disciplina hogareña. Entonces, a partir de ahí, van saliendo a las universidades muchachos, no leen, no les gusta leer. Están los millennials, están la generación X, la generación Y, la generación Z, que les importa un ciudadano pepino la ética. Entonces miren, se mata un cantante de estos y se paraliza el país porque están haciendo homenajes, obviamente, a una estrella. Sí. Pero ¿dónde está la producción de los muchachos? Jota, hablando de la industrialización, vos fuiste uno de los principales seguidores de esa industrialización antioqueña. De hecho, sos el que acuñás el término sindicato antioqueño para hablar de ese grupo empresarial que se enroca para evitar la compra desde afuera del grupo Gran Colombiano. ¿A vos te parece que es un error lo que ha venido sucediendo en Antioquia con el enfoque más hacia el área de los servicios que de la industrialización? ¿O crees que vamos bien, por lo menos en términos desde lo que se está haciendo a nivel empresarial en el departamento de Antioquia? Hay una cosa muy positiva en eso que planteas, y es que empieza a vislumbrarse un deseo no expresado, pero apareciendo, de especialización. El país, o al menos Medellín, empieza a especializarse en algo que va a ser una bomba, y es el aprovechamiento de todo lo que es el nuevo sistema de computación. La inteligencia artificial ya llegó y se va a quedar y va a desarrollarse mucho más,
y va a generar un montón de cosas que ni nos imaginamos lo que va a ocurrir. Medellín es la ciudad de Latinoamérica que mayor participación tiene de gente que viene a trabajar desde la casa. En Medellín ya no se consigue un apartamento para la gente que viene a buscar establecerse y trabajar desde aquí para cualquier parte del mundo. Lo que llamamos los nómadas digitales. Nómadas digitales. Medellín es la primera ciudad en nómadas digitales de Latinoamérica. Eso se está dando casi que por obra y gracia del Espíritu Santo. Y porque, bueno, Medellín es una ciudad bonita y todas esas cosas, pero mira lo que viene alrededor de eso. El negocio de la sexualidad de los pervertidos que vienen a buscar sexo detrás de esa cosa. Entonces empieza a dañarse, empieza a podrirse, empieza a contagiarse, a contaminarse. Si se logra mantener lo de nómadas digitales más puro, esto va creciendo hasta convertirse en lo que es India, en cierta forma. India tiene los más grandes centros de asistencia por computador a todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque crearon esa cosa. Y estímulos. Estos muchachos, yo tengo sobrinos que están trabajando en esos call centers, por ejemplo. Sí. O nietos que están en ese proceso ya trabajando con ellos. Y uno les dice, hombre, no vas a seguir estudiando. Yo, ¿para qué sé que aquí ya tengo ya mis ingresos más que cualquier profesional? Entonces mira que se está descomponiendo en favor de una generación nueva, que no somos nosotros. Eso es lo fregado. Yo ya no califico ahí. Tú calificas y ahora de senador seguramente vas a calificar mucho más, pero estamos entrando en esta cosa. ¿Por qué estamos entrando? Porque vivimos buscando lecciones de lo que nos pasó en los 90, por ejemplo, en los 92. Nos pasaron cosas horribles. Yo andaba en Londres en los años finales de los 80, principios de los 90. Me horrorizaba escuchar por la mañana los noticieros porque hablaban de las bombas que existían, que estallaban, de los carros bombas que ponían, de la cantidad de muertos, de la cantidad de fincas que quemaban por la guerra que se desató entre los pepes y los narcos, por la fuga de Pablo, todas esas cosas. ¿Qué ha pasado después de eso? Nos quedamos contando la historia. Ya hicimos con la Comuna 13 un negocio para llevar turismo allá. Y el turismo generalmente es externo, buscando camisetas de Pablo Escobar. ¿Qué nos deja eso? Nos deja más basura. Entonces por eso yo abogo más por orientar o por estimular estos los millennials, pero corrigiendo un poco su origen. Cuando yo hice un estudio sobre las universidades, encontré que las universidades estaban sacando al mercado gente, producto que el mercado no sabía, que yo no conocía en el mercado siquiera. Y se los probé en la universidad. No sabían inglés. Crearon entonces la necesidad, la obligación de que para graduarse tenía que dominar inglés. Y eso se corrigió. Ya la mayoría de los ejecutivos ahora hablan inglés. Yo difícilmente hablo en vigadeño. Jota, hablemos un poco como de cultura económica, porque pues dentro de todo lo que hacía el noticiero económico antioqueño con sus chivas económicas, estaba el hacer más digerible el conocimiento económico para el grueso de la población, y en ese sentido que el grueso de la población, no solo en Antioquia, sino en Colombia, tuviera un acercamiento a los términos económicos básicos y pudiera conocerlos. ¿Eso crees que en parte se logró
que hemos avanzado en la cultura económica o que todavía nos falta muchísimo en Colombia? Mira, Teleantioquia, donde yo hacía una sesión que llamaba Las Chivas Económicas de J. Enrique Ríos, y despedía diciendo, hasta aquí las chivas de hoy, nos vamos a engordarlas de mañana. Ha sido la sección que más alto rating ha tenido Teleantioquia en toda su historia. En toda su historia. ¿Pero por qué? Porque como yo no soy economista, pero aprendí a traducir la terminología de la economía a un lenguaje a la altura de todas las cabezas, a la gente le gustó. Entonces, ¿qué pasó con esa cultura que nosotros empezamos a generar? La gente se animó a escuchar y aprendió qué eran intereses, cómo se generaban los intereses, qué era dinero, dónde salía el dinero, cómo se ganaba, cómo se perdía. Aprendimos qué es bolsa, qué es balance, qué revela un balance, qué esconde un balance, qué empresa sirve, qué empresa no sirve, qué emisión de acciones sirve. Yo me especialicé un poco en bolsa y pude descubrir, primero que nadie, quién estaba comprando Coltejer, por qué le gustaba el sector textil Ardila. No era por las telas. ¿Era por qué? Por las tierras. Ya. O sea, la propiedad raíz. La propiedad raíz valía más que cualquier cosa. Y me llamó Ardila y me dijo, usted está equivocado. Yo le digo, doctor Ardila, pero es que es de sentido común. ¿Qué ha pasado con todo lo que tenía Coltejer de tierras? Ahora son urbanizaciones. Urbanizaciones. Lo primero fue Coltefábrica. ¿Pero por qué sabía yo de Coltefábrica? Porque allá trabajaba una señora, doña Chepa, en cuya casa yo viví un tiempo. Y ella me decía, yo tengo esta casita gracias a Coltejer, pero ya me voy a jubilar, ¿qué va a pasar? Y tranquila, doña Chepa, que Coltejer no va a seguir haciendo telas. Pero se lo dije 20 años antes. ¿Cómo supe yo que Coltejer, que Ardila estaba comprando Coltejer y nadie sabía, en la bolsa no sabían, porque había órdenes de compra de todo el mundo? Por diversos, porque yo tenía 2 hijos nomás, pequeñitos. Tenía que comprar una caja de gaseosas cada semana y un botellón. Entonces se bajó el sábado el chofer a recoger mi caja de gaseosas vacía y me llevaba la caja de gaseosas nueva y el botellón. Y se bajó otro señor con un mamotreto, una lista de computador. Me dice, José Enrique Ríos. Sí, señor. Vea, es que aquí figura en esta lista que usted tiene 30 acciones de Coltejer. ¿Eso es cierto? Sí, tengo 30 acciones de Coltejer. Queremos que nos las venda. No, no las puedo vender. ¿Por qué? Porque es que es un patrimonio familiar y son los hijos y todas las cosas. Entonces, denos un poder para nosotros votar en la asamblea. Menos, porque a mí me gusta mucho ir a la asamblea. El tipo se fue y le dije yo a Graciela, mi señora, es Ardila el que está comprando Coltejer. Estaba utilizando el sistema de distribución de Postobón para localizar a todos los accionistas de Coltejer. Además, ya tenía adentro de Coltejer a alguien que había sido superintendente de sociedades. ¿Cierto? Y al ser superintendente de sociedades sabía todo el tema, manejé todas las cosas. Le consiguió la lista de accionistas. Y ahí estamos todos. Como yo tenía un portafolio de 30 empresas y tenía de Coltejer, entonces supe que Coltejer estaba siendo comprado con órdenes para todo el mundo de Coltejer, de Ardila Lule. Cuando yo fui a la presidencia de Coltejer a decirle, pilas, Coltejer en la próxima asamblea va a cambiar de dueño. Me dice el doctor Londoño, presidente de Coltejer, me dice, ¿por qué dice eso? Porque Coltejer es el que está comprando. Me está comprando todo el mundo. Hay órdenes, pero es Ardila Lule. En esa asamblea, Ardila tenía antes de la asamblea, de 7 miembros. Antes de la asamblea tenía uno de 7. Tenía uno de 7. Y después 5. Es decir, ya tenía la mayoría. ¿La mayoría? Listo. Punto. Hablando de eso, Jota, ¿qué piensas? Lo de Mikkelsen. Fue sensacional, lo de Mikkelsen. El Grupo Gran Colombiano. El Grupo Gran Colombiano. Yo era amigo
de Mikkelsen, porque yo ya trabajaba en Bogotá y cubría el sector económico. Y me hice a Mikkelsen como una de mis fuentes. Iba a la presidencia de Bancolombia y me atrevía con otro amigo del Espectador o de Caracol, el que fuera. Cuando empezó la compra de acciones del grupo colombiano, de acciones de empresas antioqueñas, yo llamé a Mikkelsen, le dije, ¿qué es lo que está pasando? No, es que son muy baratas, en la bolsa son muy baratas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, comprando acciones. ¿Y con qué fondos? No, yo tengo el Fondo Gran Colombiano. Yo le dije, pero eso no se puede. Era la plata de los ahorradores. Era la plata de los ahorradores. Pero yo le tengo que generar a esos fondos intereses. Entonces yo compro y vendo. Cuando yo vine de Hierro, me dijeron, no está en lo cierto. Ahí llegó Mikkelsen y los clavó. Compró lo de Suramericana, compró Pilsen, compró todo eso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Hacer el enroque. Lo que llamamos enroque. Yo llamé sindicato simplemente. Vos fuiste el que acuñó ese término, ¿no? Yo acuñé el término. Yo decía, el Club Unión, yo decía el establo de las vacas gradas. Yo le decía a los empresarios vacas gradas. Entonces me llamaron del Club Unión. Jaime R. Chavarría, que era el presidente de la Junta. Me dijo, tengo la misión de la Junta de hablar con usted, Enrique. Me da mucha pena, pero con el mayor respeto, quiero que no le vuelva a decir a Club Unión establo en su noticiero, porque yo tenía unas secciones muy lindas. Tenía una sección que llamaba Clínica de Fracturas, para hablar de quiebras y concordatos. Muy bien. Entonces me llamó el de Clínica de Fracturas. También te puso problema. Me puso problema y yo le dije, no, es que yo no le he pasado factura a usted por la propaganda que le estoy haciendo. Yo estoy hablando de las quiebras y concordatos, no la quiebra de los huesos, sino la quiebra de las empresas. Sí. Yo descubrí el concordato de Mora Hermanos cuando yo vi en los periódicos que Juratena ofrecía el 6% de interés mensual. Yo me hice una pregunta de montañero, yo soy un montañero. ¿Qué empresa te puede generar utilidades suficientes para pagar el 6% y que me quede a mí, que soy el dueño de la empresa, algo? Ninguna. Conclusión, se mordían la cola, finalmente mordían la cola. Llamé yo a Morris Ordóñez, que era el superintendente. Le dije, doctor, tengo este presentimiento. Juratena está haciendo esto. Estése callado, no diga nada, porque la vamos a intervenir. ¿Y eso es qué? Yo no sabía que era una intervención. Me explicó que era una intervención. No diga nada. Cuando le intervengamos, yo lo llamo a usted. Yo no llamo a nadie. Me llamó un viernes y me dijo, estamos interviniendo de Juratena. Y ahí sacaste la noticia. Esa que es la noticia. Cuando Mora Hermanos, que fue el primer concordato que hubo en la época de las crisis, me llamó un secretario de juzgado. Yo había cubierto Crónica Roja en el correo. Me dice, Enrique, vos estás cubriendo todavía judiciales. Y me dijo, no, ya no, pero ¿qué pasó? No, acabamos de aprobar el concordato de Mora Hermanos. Concordato, ¿y eso es qué? No sabían derecho comercial absolutamente nada. Eso es esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces yo llamo a uno de los 5 asesores míos. Cuando yo fundé el noticiero, creé un grupo de asesores míos, que eran Samuel Muñoz Duque, presidente nacional de Chocolates, Jorge Molina, presidente de Suramericana, Fabio Echeverri, presidente de la ANDI, y un quinto y Gilberto Echeverri Mejía, que era presidente por Antioquia, que se acaba de fundar. Al único que pude localizar ese viernes, fue un viernes, que me dieron los mismos hermanos, fue a Gilberto Echeverri. Le dije, doctor, tengo esta noticia y no sé cómo enfocarla. ¿Qué debo decir?
¿Qué noticia? Que Mora Hermanos entre en concordato. Me dije, Enrique, por Dios, no vaya a dar esa noticia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque don Jesús Mora tiene dineros tomados desde Caldas hasta Barbosa. Y si usted da esa noticia, eso crea pánico económico. Y si no la doy este fin de semana, él recoge más dinero que no va a poder. Claro. Eso ya es conciencia suya. Y entonces, ¿cuál fue la decisión, Jota? La di. ¿La diste? Y eso se armó el despelote más increíble. Pero yo tenía la información y ya tenía quién iba a ser el síndico. Llamé al síndico de la quiebra, que es un síndico de un concordato. Y le dije, doctor, ¿usted me puede explicar cuál es su función en esto de Mora Hermanos? Esta. Eso se convirtió en una guía para los ahorradores de Mora Hermanos y lo hice con lo de Furaten igual. Entonces el noticiero se convirtió en una especie como de guía para los que estaban perdiendo la plata. Las monjitas, las viudas, los que tenían plata metida en esas empresas que les recibían la plata y les daban sus intereses. Con eso creció la fama del noticiero y creó la cosa. Entonces la pregunta que tú decías, ¿eso sirvió? Y eso sirvió. La gente aprendió economía. Yo aprendí economía porque yo tenía que aprender a interpretar lo que los expertos me explicaban y yo poderlo traducir en mi lenguaje. Y como yo no era economista, no tenía el lenguaje de los economistas, que el lenguaje de los economistas no lo entiende nadie. Pero yo lo traducía. Y eso fue lo que hicimos con el noticiero. Con eso te respondo. Jota, ahora mencionabas el Grupo Gran Colombiano. Eso me da pie a una pregunta que se vuelve infaltable entonces en esta entrevista y es Jaime Gilinski. ¿Qué pensás de lo que sucedió con Jaime Gilinski y lo que ya en ese momento se llamaba el Grupo Empresarial Antioqueño, que ahora pues se ha desenrocado? A ver, yo estaba escribiendo un libro que se llamaba El ocaso de los dioses. Yo he escrito 5 libros. Ese libro, nadie tiene la información que yo tenía sobre las empresas antioqueñas y sobre los empresarios antioqueños. Yo investigué lo de Gilinski y encontré que lo de Gilinski empezó con el lío que tuvo el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano. El BIC. El BIC. Yo era muy amigo del presidente del BIC también y amigo de Colombia. Yo cubrí esa historia completa. Ese pleito lo perdió Gilinski, que era el que estaba pujando por la cosa. Y a Gilinski, él dice que el viejo, no el joven, dice, vea, nosotros nos demoramos 40 años atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. No tenemos afán. Entonces, Gilinski, Jaime, él tenía la puntillita enterrada. Y él vio que había un huequito por el que se pudo meter. Y era que la rentabilidad, que las acciones de las empresas del GEA, o lo que llamaba el sindicato, estaban subvaloradas en la bolsa. Y la bolsa, la mayoría, aprender de bolsa fue para mí muy apasionante, porque bolsa es aprender a especular. Especular es una palabra que la gente la entiende mal, pero es muy linda, porque especular es saber comprar cuando el producto está bajito y vender cuando el producto está en alza. Alto. Y yo he aprendido a hacerlo, porque yo tenía 30 compañías en un portafolio. Con eso aprendí yo. Yo me gané el concurso de inversión de la bolsa. De los 5 concursos que yo me gané 4. Nos daban 100 millones de pesos para trabajarlos con las operaciones reales de la bolsa. Y ganaba el que le sacara más rentabilidad a los 100 millones de pesos que nos daban para jugar.
Yo le saqué el 75% a mis 100 millones y el segundo le sacó el 12%. Estabas lejos. Lejos, lejos, lejos. Pero era que yo tenía la información y ellos no tenían la información. Yo había aprendido a hacer la información. Entonces, le dije yo a mi gente, no le dije yo a la bolsa, o simplemente yo invertí solo en acciones, yo no invertí en renta fija. ¿Y por qué no invirtió en renta fija? Porque la renta fija te da la seguridad de una rentabilidad. Y en acciones tú estás jugando al alza y yo sabía cuándo iba a subir la acción y por qué subía. Entonces, con eso yo tenía la ventaja sobre los demás. ¿Cómo conseguí yo esa ventaja? Porque tenía en el noticiero a 2 estudiantes que estaban haciendo prácticas, estudiantes de administración. Y uno de ellos estamos empezando con los computadores. El primer computador que llegó a una sala de redacción llegó al noticiero económico antiguo y yo lo traje. Entonces le dije, podemos hacer un programita que me impida cometer el error del porcentaje que puedo invertir en determinadas acciones. Me hizo el programita y nosotros no cometimos un solo error en el juego que hicimos y todos los demás se enredaron haciendo el cálculo de cuánto podían invertir en cada nómina. Nosotros no teníamos el problema. Tenías una ventaja de herramienta. Después me llamaron de la Corporación Financiera del Valle que les explicara esa cosa y les expliqué y me dijeron, tienes razón. Qué bien. Ota, agradeciendo nuevamente que hayas aceptado esta invitación y para ir finalizando esta entrevista, hablemos del futuro inmediato de Colombia. ¿Cómo lo ves? Estamos recientemente con un aumento del salario mínimo del 23.7%, aumento de deuda, aumento del consumo también. ¿Qué crees que va a pasar en los próximos meses y qué esperas de Colombia en el año presente, 2026? Yo no sé lo que voy a decir pueda generar algún efecto. Yo no pretendo que se genere un efecto ni en favor ni en contra de lo que voy a decir. A mí me parece que el gobierno actual, el gobierno de Petro, ha hecho todo lo que necesitaba hacer para ganar las próximas elecciones. ¿Qué hizo? Cogió el 75% del país, que el 75% son los pobres, los campesinos, los jubilados, los maestros, todas las cosas, y les dio todo lo que el campesino no tenía. La reforma agraria consistente en darle al campesino tierra, lo hizo. No alcanzó a hacer todo lo que quería hacer. Pero con lo que ha hecho, él tiene los votos para salir muy bien en las próximas elecciones. A mí me da miedo que como no hay líderes en la parte contraria, él gana en primera vuelta. Mis amigos dicen que no tiene con qué ganar, pero es que ya tiene todos los votos. Si a mí me dan un subsidio, me están dando un subsidio y me dicen, este subsidio lo obliga a usted a tener conmigo la reciprocidad de votar por mí o por mi gente. Obviamente que mis hermanos fueron muy pobres. Nosotros fuimos 10 hermanos, nos quedamos 5 y los 5 nos hizo sino yo. Me decían, es que la pobrecía de nosotros. Me decían, la pobrecía de nosotros no tiene cómo defenderse. Pero si a la pobrecía le han dado todo lo que le han dado, un incremento salarial del 25%. Casi el 24%, sí. 24%. Pues, pucha, yo a ese tipo lo adoro. El pobre. Y como no hay líderes, saquemos a Álvaro Uribe. ¿Quién queda? Del Espriella, bueno,
El que gane la gran consulta o la que gane la gran consulta. Dios mío, si hubiera un solo candidato en todas las otras cosas, habría segunda vuelta. Fácil. Ojalá haya segunda vuelta y ojalá el 92 gane. Quede. Muy bien, tenemos una apuesta. Yo creo que sí hay segunda vuelta. Jota, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, yo tengo algo que te voy a regalar y es la radiografía del año 92. Muy juicioso. Tenés todos los datos de la radiografía. En el 92 nosotros teníamos 17.000 millones de pesos de deuda externa. Ahora tenemos 200.000 millones. De hecho, estábamos mirando también esos datos de que el dólar estaba como a 600, 700 pesos, ¿no? Una cosa muy distinta a lo que vemos hoy. Otro país, ¿no? Aunque con algunas cosas muy similares. Yo compré dólares y compré euros cuando tenía forma de comprar euros. Y en ese solo negocio, con eso viví yo. El aumento. A mí me decían, vea, yo tengo una platica, usted que es bueno para inversiones, ¿en qué puedo invertir? ¿Usted cuánto tiene? Yo tengo 15 millones. ¿Sabe qué? Le va a dar la inversión mejor en su vida con esos 15 millones. Que váyase para Envigado, cómo hace los morcillos. Para terminar, Jota, hoy, si una misma persona te dice tengo 15 millones, ¿en qué le recomendás que invierta? Que coma morcilla. Que siga comiendo morcilla. Muy bien, Jota, gracias por acompañarnos. A todos ustedes también, gracias por acompañarnos en esta edición de ¿Qué pasó en el 92? Nos vemos en la próxima. Buenas noticias. Reducción de un 40% en el racionamiento de energía decidió hoy el Comité Directivo del Sector Eléctrico.